siempre intentamos hablar de temas muy diversos, pero yo les confieso que disfruto especialmente aquellos vinculados al arte, a la literatura y a la música. De hecho, hoy tenemos un programa musical. Les vamos a contar la historia del rock peruano, de la movida rockera peruana entre 1960 y 1980. ¿Cómo llegó el rock a nuestro país? Ese mismo género que luego fue también cultivado por bandas como los Yorks, los Saicos, los Shanes, que de alguna manera marcaron el camino para las generaciones posteriores. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El rock desde el principio ha tenido pues una impronta rebelde, un síntoma de rebeldía juvenil, ¿no? De rebeldía frente a los padres, ¿no? Y la misma actitud rockera tiene que ver con eso. El rockero sueña con lo que está trabajando, con lo que está haciendo, con lo que quiso hacer y no pudo, ¿no? Pero definitivamente la actitud es importantísima para que un músico, no solamente haciendo rock, pueda triunfar. El rock and roll surgió en los Estados Unidos en la década de 1950, producto de la fusión del country y el western y el rhythm and blues, ritmos blancos y afroamericanos. En otras palabras, el rock and roll deriva de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense. En la actualidad, el rock es el término que abarca todos los estilos musicales derivados del rock and roll de los años 50. Definitivamente, el rock es el género musical más difundido a nivel mundial. Desde sus inicios, el rock and roll fue algo más que música. Fue un lenguaje, una actitud, una forma de ver el mundo con la que se identificarían varias generaciones. Cantantes precursores de este género fueron Bill Haley, Elvis Presley, Bo Diddley y Jerry Lee Lewis. El frenético ritmo del rock and roll no tardó en llegar al Perú, a través de discos, la radio y el cine. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. Entonces ya el rock and roll, que lo ubicamos en el 54 como tal en Estados Unidos, podemos decir que acá está ya a finales de los 50, un poco antes. El rock and roll llega básicamente a Perú por la radio y por el cine, y seguro que por la televisión. Pero el cine, cuando viene la película de Bill Haley, ¿no? La gente ya comienza a bailar en el cine. La explosión inicial del rock se detuvo a finales de los años 50. Una secuencia de acontecimientos explican por qué.
En el 57 Elvis Presley se va al ejército, cae el avión donde estaban Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly, más o menos por esa misma época Little Richard se vuelve pastor evangelista y abandona el rock, se va más bien al gospel. Algo más adelante Chuck Berry, bueno, lo meten a prisión ya a principios de los 60 por pedofilia, ¿no? En fin, un poco como que el sistema elimina el rock y lo reemplaza por cantantes más bien domesticados, tipo Polanca. Put your head on my shoulder. Tipo Pat Boone, ¿no? Tipo Neil Sedaka, dicho sea de paso. Por ejemplo, Pat Boone tocaba temas de Little Richard, pero absolutamente pues edulcorados. 1957 marca un hito importante en el inicio del rock en el Perú. En ese año, grupos nacionales incluyeron el rock and roll dentro de su repertorio. Es un verano, más o menos en enero, principio de febrero, pues salen las primeras grabaciones. ¿No? Se ven las primeras grabaciones tras de los sellos MAG y Sono Radio y salen más o menos un poco por la época de carnavales. Los Millonarios del Jazz tienen por ahí algún tema propio, ¿no? Pero también son también covers, ¿no? Temas propios y covers, pero no funcionan tanto como grupos de rock, funcionan más bien como orquestas, digamos, ¿no? Y es algo es algo que dura relativamente poco tiempo. Luego algunas orquestas van a seguir tocando temas de rock, ¿no? Pero dentro de un popurrí, pues, latino, de música internacional. Poco a poco surgieron bandas rockeras en Lima. En el distrito de Miraflores aparecieron los Crepes, los Astoria, los Alfiles y los Sunset. Ya cuando se entra a los 60s, gente un poco menor y ya con espíritu rock and rollero comienza a hacer bandas. Lo que sí, la mayoría eran covers, canciones de lo que se escuchaba en la radio. Entonces la gente comienza a cantar en inglés en Perú. En el Callao también aparecieron algunas bandas, como por ejemplo Los Incas Modernos. Ellos grabaron en 1963 un álbum de rock llamado Bajo el Sol. Los Incas Modernos fueron pioneros, ya que empezaron a grabar temas propios. En la movida del Callao, ahí ya pues ya son bandas, ya son jóvenes, y hay un intento mayor de tener una identidad propia. Ahí está, por ejemplo, el tema de la versión del Carnavalito de los Incas Modernos. Las bandas limeñas encontraron una vitrina en las recordadas matinales. Una actividad clásica de la movida rockera de los 60 en nuestro país eran las matinales, que consistían en tocadas que realizaban las bandas los domingos por las mañanas en los cines de la ciudad. Por ejemplo, en el Cine Porvenir de La Victoria o el Cine Country del INSE, en el Cine El Euro de Miraflores y desde luego en cines del centro de Lima como el Tauro y el Excelsior, que está aquí detrás de mí en el Jirón de la Unión. Estos eventos eran amenizados por los DJs más famosos de entonces, como Sergio Vergara y Enrique Llamosas. Los colegios, digamos, que organizaban sus fiestas de promoción, organizaban a veces un viaje de promoción, y para financiarlo era que se contactaban con un discjockey y que organizaban, digamos, tocadas en cines, ¿no? Entonces, que te digo, las mamás de la promoción vendían sándwiches, vendían gaseosas, ahí su pasteurina en la puerta, ¿no? Y pues iban a tocar. Iban a tocar los grupos, tocaban unas 3 canciones, ¿no? Cada uno iba con su equipo para esto. En el intermedio, mientras cambiaban equipo, normalmente, por ejemplo, tocaba un solista de la Nueva Ola, ¿no? Mientras atrás la banda armaba el equipo y luego tocaba la banda, ¿no? Y las bandas se hacían pues unas 6, 7 matinales.
se juntaron 3 personas que le dieron una forma ya en otro manejo. Enrique Llamosas, Ángel Buchicardi y Víctor Cáceres Fuentes. Ángel Buchicardi era administrador del Cine Excelsior y a la vez era toda la cadena de los cines que era de la familia Prado. Entonces él tenía el monopolio de los cines para cuando venían las promociones a alquilar, él decía, sí, te lo alquilo pero con show. Mi nena baila hanky panky. Diversas bandas, como los Yorks y los Shanes, tocaban en estas matinales antes de la emisión de películas que muchas de las veces eran protagonizadas por rockeros famosísimos, ¿no? Como Elvis Presley o los Beatles. En cuanto terminaban de tocar en un cine, se iban corriendo a otro. Las bandas realmente hacían un buen dinero haciendo las matinales. Estas matinales normalmente eran organizadas por alumnos de colegio en compañía de sus padres, con el objetivo de recaudar fondos para la fiesta o el viaje de promoción. A pesar de que su sonido era bastante estridente, eran eventos súper sanos, o sea, recontra zanahorias. Imagínense, domingo por la mañana. Las matinales en el Cine Coloso, Cine Tauro, 11 de la mañana, ¿no? Igual entraba un poco de alcohol, pero igual era de día, era más sana la atmósfera. Me pondrá a llorar. Ya no sé qué hacer, me encuentro tan solo. Entre los cantantes que se hicieron famosos en las matinales estuvo Enrique Tellería Dávila, más conocido como Jean Paul el Troglodita. Troglodita soy, troglodita soy. En la nueva ola sí había bastante actitud punk. Y yo en Jean Paul Troglodita, yo creo que él era uno de los más punks, era más punk como nuevolero que el 90% de los rockeros de la época, ¿no? Él tenía una actitud en escenario a lo Iggy Pop. Otro intérprete que se hizo famoso por su estilo alocado fue Pablo Luna, vocalista de los Yorks. La música de los Yorks expresaba la rebeldía y locura propias del rock and roll. Mira tú, no te puedes ir. Pablo Luna, pues, era un hombre que tenía una gran expresión corporal en el escenario y a veces él actuaba en tal forma que lo sentía y temblaba y la gente decía, uy, está enfermo este hombre. De ahí se considera, pues, que sale lo que es el ritmo de enfermedad. Qué egoísta que es la gente, pues hablando siempre están por la forma en que uno vive. Prácticamente nosotros hicimos una grabación básica, pero a la hora de presentarnos en la matinal hacíamos el jam, que era la guitarra, los acordes, la batería, el bajo, y entonces Pablo comenzaba a contornearse, a tirarse, a romper micros, a romper fluorescentes, porque en ese tiempo no había las luces que hay hoy en día, ¿no? Que al final del concierto nos descontaban todas. Los Yorks se hicieron famosos a nivel nacional. Una de sus canciones más pedidas fue Abrázame. Todo el Perú, todas las grandes capitales de departamentos hemos estado, en todo. También tuvimos una gira con los Panchos, ¿no? Contrataron a los Panchos que recorrieron todo el Perú y nos llevaban a nosotros como soporte del espectáculo, porque éramos novedosos, ¿no? Ese era, el número era un espectáculo, ¿no? Abrázame así. Las conocidas bandas de garaje se agrupaban según sus distritos de procedencia. Por ejemplo, los Esteibos y los Golden Boys eran de Lince. Como vemos, Lince
era un distrito rockero. De allí también salieron los Saicos. Yo en realidad fecharía, si quieres, el inicio del rock en el Perú, propiamente dicho, con la formación de los Saicos, ¿no? O sea, los Saicos son el primer grupo que tiene, todos los temas son propios, todos los temas están cantados en castellano, ¿no? Tienen una actitud que también tiene, digamos, algunos componentes nacionales, en fin, ¿no? Yo creo que fueron un poco como el ejemplo de toda una generación, y de una generación que sale inmediatamente. Una de las bandas más representativas de la historia del rock en el Perú fue Los Saicos. Ellos se formaron en el barrio limeño de Lince entre 1964 y 1965. La novedad era que cantaban sus propios temas y lo hacían en español. Además, su sonido no era el convencional. Ellos grabaron algunos discos de 45 y se disolvieron en breve tiempo. El origen de su nombre es hasta ahora un misterio. Existen varias versiones. Una de ellas dice que Saicos era una variante de la palabra sádicos. Hay miles de versiones y la verdad que yo no me creo ninguna. O sea, algunos dicen que de los sádicos, por ahí alguien dice que el reloj Seiko, bueno, eso lo dijo medio bromeando Rolando Carpio. Por ahí Castrillón, el bajista, dice que se le ocurrió a él, que no significa nada. Yo no le creo del todo. Los Saicos eran una banda de Lince, y cuando en Lince había un poco más de poder adquisitivo, ¿no? Entonces llegaron a la televisión, llegaron a la radio, no grabaron un long play, pero sí varios 45s, y el emblemático es definitivamente Demolición, ¿no? De demoler la estación del tren. Entonces, los Saicos son los que al final se han llevado absolutamente toda la gloria, y bien por ellos. Al final ellos han cosechado, ¿no? Son como la banda culto de Perú en Latinoamérica y un poco en Europa y en Norteamérica. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo. En la década de 1990, en España, se lanzó un disco compilatorio con temas de los Saicos. Lo cierto es que en el Perú también se ha redescubierto su música. Grandes grupos como Eutanasia o Leucemia han hecho versiones del potente tema Demolición. Nos gusta volar, estaciones de tren, demoler, demoler, demoler. En los años 60, los grupos y solistas de la llamada Nueva Ola compartían escenario con las bandas rockeras. Los nueva oleros se distinguían por su ritmo más melódico y sus letras románticas. La mayoría de sus canciones eran covers de temas presentados en el Festival Italiano de San Remo y canciones de grupos anglosajones. Ese fue el caso del Último Beso, éxito de los Daltons, cuyo título original es Last Kiss, composición del norteamericano Wayne Cochran. Iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar. La nueva ola, pues digámoslo así, como es algo, es una consecuencia de algo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Ahora bien, la nueva ola también hay una influencia italiana y de la nueva canción italiana. La nueva ola era más masiva y era en castellano, pero también chapaban canciones de otros países y la ponían en castellano. Pero también los rockeros peruanos chapaban canciones de otros países y la ponían en castellano. Hoy al verte. Muchos grupos nuevaoleros peruanos alcanzaron fama en el ámbito nacional. Además de los Daltons, podemos mencionar a los Pasteles Verdes y a los Silverstones. Y cada vez que tú piensas...
Un caso especial lo constituían los jovencísimos Belkins. Ellos hacían rock instrumental. Ahora vamos a hablar de los Belkins, una banda peruana de rock instrumental de prestigio internacional. Este grupo se formó en 1963. Sus integrantes eran alumnos de la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal. En 1966 se organizó un concurso de bandas de barrio en el Cine Tauro, en Lima. Los Belkins resultaron ganadores. El premio era la grabación de un disco. No tienen idea de cómo cambió la vida de estos chicos que prácticamente ni siquiera habían terminado secundaria. Se volvieron famosísimos. En su segundo 45, en el lado B, había una canción que se llamaba Tema para Jóvenes Enamorados, que realmente marcó a toda una generación. Los Belkins es una gran banda peruana, ¿no? De Willy Sandoval y demás. Ellos me parece que son de por la calle Capón. Y sí, ellos como los Shadows, ¿no? Y estas bandas que hacían música instrumental desarrollan un sonido parecido a ellos, pero con un toque peruano. Los Belkins me parece uno de los grupos más importantes de la primera escena de rock en el Perú. Me parece no solamente que son el mejor grupo instrumental, sino que son un grupo con una trayectoria, con una evolución. Me parece que son un grupo que fácilmente podrían haber estado tocando en un concierto con The Shadows y con los Ventures y haberla destrozado junto con ellos. O sea, es un grupo de primer nivel. Close your eyes and I'll kiss you. En los años 60, en la avenida Grau, muy cerca de la Facultad de Medicina de San Fernando, existía un barrio netamente musical que era conocido con el nombre de Liverpool Chico. ¿Por qué Liverpool Chico? Porque Liverpool era la ciudad inglesa originaria de los Beatles. Aquí se reunían los jóvenes para tocar y cantar sus temas favoritos, que principalmente eran de bandas estadounidenses y de Gran Bretaña. Muchos de estos jóvenes integrarían luego bandas muy conocidas del rock peruano. Jesús Vilches sería parte de los Yorks y el conocido Gerardo Manuel parte de los Shanes. Ellos manejaban una especie de código, una jerga que los identificaba. El rock, por ejemplo, era llamado la enfermedad. If you need me, why don't you call me? Decían Liverpool Chico porque todos escuchábamos música que venía de Inglaterra, y en ese tiempo era la música total que venía de allá. Y bueno, todos los grupos, ¿no? De esa época, King, Rolling Stone, Beatles. Yo vivía en el Residencial Grau, que era la Victoria. Y ahí en ese sitio fue un sitio donde se reunieron muchos músicos. Nos juntábamos Gerardo Manuel. Él cantaba, pero así, imitando que estaba cantando. I'll be there, right there, where I belong. Los Shanes con los hermanos Pereira, que son los que unos años después, unos 5 o 6 años después, formarían el Polen, ¿no? Es un grupo, pues, importantísimo, y además es el grupo más cercano a una ideología contracultural. Ni siquiera los del Polen fueron el único grupo en tener una comunidad hippie, en vivir en comunidad. O sea, eso no es cualquier cosa. Una banda importante de aquellos años fue los Shanes. Tuvieron éxitos como Monstruo y Bule Bule. En 1968, los Shanes fueron convocados a participar en la película mexicana filmada en el Perú, Las Psicodélicas. Hoy te vengo a encontrar. ¿Cuánto tiempo tuviste? 1, 2, 3, get up. Por la misma época, aparecieron los Drags, formados por ex integrantes de los Shanes, los Hollies de Pueblo Libre y los Flyers de Magdalena,
cuyo vocalista era nada menos que el futuro cómico Miguelito Barraza. Qué forma tan extraña de mirar que tienes tú, por eso cuando miras me pongo yo a temblar, María, ay, María. A fines de los años 60, se formó la banda Traffic Sound. Traffic Sound es considerada una de las mejores bandas de rock en el Perú, y Mezcalina es uno de sus temas emblemáticos. Una canción como Mezcalina podría haber estado en cualquier top británico de la época y no pasaba nada, ¿no? Además es un grupo incluso con buenas letras, y muy peruanas. O sea, por ejemplo, Mezcalina comienza con un verso que dice Yaguarhuaca, wonder why I was hike. O sea, Yaguarhuaca se sorprendía de por qué estaba hike, ¿no? Volando, elevado, en fin. Eso, ¿no? Entonces es un grupo con muchísimo acabado. Los Traffic Sounds no tocaban en matinales. Manuel Sanguinetti, el dueño de Doble 9, cantante, Jean-Pierre Mañé, una bandaza. Ellos más tocaban para fiestas un poquito más pituquitas, del Roosevelt, cantaban en inglés, tenían su público, eran muy populares, salían en revistas. También a finales de los años 60, el rock hecho en el Perú recibió una fuerte influencia de la psicodelia. La psicodelia surge en el mundo a partir más o menos del año 66. Que eres una fecha así un poco como que a partir del Revolver, de los Beatles, ¿no? Más o menos por ahí. La psicodelia es algo mucho más barroco. O sea, para que salga la psicodelia, evidentemente tuvo que llegar el auge del ácido lisérgico. O sea, hay una relación con las drogas total. La psicodelia era un término que estaba de moda, como muchos que se pusieron de moda después, ¿no? De manera global era la mezcla de colores, con flores, con una manera de sentir, de vivir, de hablar, no relacionada directamente con la música. Y a todo le llamaban psicodélico en esa época, ¿no? Botas psicodélicas, peinados psicodélicos, etc. En 1968 se dio un golpe de Estado contra el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El general Juan Velasco Alvarado asumió el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Velasco tenía ideas nacionalistas y era muy proclive a la música originaria de nuestro país, a la criolla, sobre todo, que le encantaba. No era muy simpatizante de los ritmos foráneos, especialmente de aquellos que eran cantados en otros idiomas. En este panorama, el rock peruano se vio seriamente afectado. Velasco canceló las matinales de los domingos, afectando seriamente a la movida rockera peruana de los 60. Vino el gobierno militar, prohibieron las canciones, ya no había equipos, los grupos se fueron disolviendo porque comenzaron a hacer otra onda. Y fue un atraso musical, porque en ese tiempo el Perú era uno de los países más avanzados en el rock and roll. Estaba Argentina, pero Chile todavía no figuraba nada. Ellos venían acá. Darle mi amor.
Lo que sucede es que todos los que ingresamos a la música a partir de los 60, 62, 63, todos eran chicos que estaban terminando secundaria, que querían tener una carrera no musical, no todos, y la música era una cosa, un hobby. En 1971 llegó al Perú el músico Carlos Santana. 2 años antes, había deslumbrado al mundo con su explosivo rock con sabor latino en el mítico Festival de Woodstock. Sin embargo, Santana fue deportado por el gobierno militar de Velasco. En el 71 viene Carlos Santana a tocar a San Marcos. A los 2 días lo deportan. Peter Keckling, quien lo trajo, también lo deportaron. Si Santana hubiera tocado, yo creo que hubiera mejorado la cosa, pero ya esa manera que el gobierno castre a toda una juventud que había comprado su entrada, eso fue bien perjudicial. En los años de la última dictadura militar que sufrió nuestro país en el siglo XX, entre 1968 y 1979, si bien hubo un repliegue de la movida rockera, aparecieron grupos con propuestas verdaderamente interesantes. Es el caso de Black Sugar. Los Black Sugar nacieron en 1970 y editaron su primer disco, extraordinario por cierto, en 1971. Ellos fusionaban el funk, el rock y lo latino. Un tema que no pueden dejar de escuchar es El Viajecito. En Black Sugar se une la música que tocaba Farfane y después Black Sugar, que era un poco bien latin, ¿no? Y yo que entro con la parte del rock y el soul, y ahí nace esa conjunción. Conozco al Chino, con el cual he compuesto varias canciones, y ahí también mezclábamos los 2 ritmos, el rock y el latin, ¿no? Chino ya estaba entrando un poco a tocar el latin jazz, ese tipo de cosas. Vivimos una época gloriosa para nosotros, ¿no? A pesar de que estábamos en medio de un gobierno militar, el músico, el nivel del músico que estaba en el Black Sugar, de todas maneras era un músico lector, tenía cultura musical de estudio, entonces pudimos generar pues una música más compleja. De ahí yo creo que es por qué perdura este nombre. En esa época comenzaron a venir equipos buenos, estéreos, con una fidelidad espectacular, parlantes increíbles, y nuestro disco tenía una calidad pero espectacular. El disco amarillo, este disco por ejemplo, impecable. Tenemos unos excelentes vientos, ¿no? Con Lucho Calixto, trombón, Antonio Ginocchio en la trompeta, y Carlos Espinosa en el saxo, ¿no? Que hacen una trilogía pero espectacular. Otra banda importantísima de ese periodo es el caso de Telegraph Avenue, por ejemplo, que mezclaba ritmos psicodélicos, blues, rock y ritmos latinos. If you don't love me, not anymore, please don't keep me still running on. Los Telegraph están más influidos por una onda de la costa oeste norteamericana con toques latinos. O
sea, los Telegraph surgen luego del viaje que hace Bo Ichikawa, que dicho sea de paso, era el que más canciones componía del grupo, o sea, todos en el grupo componían, pero el que más componía era Bo, y Bo estuvo en San Francisco en la época, por el 6-8, por ahí regresó, ¿no? Y un poco es ahí que está esta onda hippie, ¿no? Bueno, Alex Nathanson también estuvo en Estados Unidos más o menos por esta época. ¿Cómo definirían ustedes la música que hacían entonces? Era una mezcla del rock de Inglaterra, el rock de San Francisco y el rock latino, ¿no? Hacíamos esa mezcla, esa fusión en esa época. ¿Qué pasó cuando se instaló la dictadura de Velasco? ¿Ustedes dejaron de tocar? ¿Paró la movida? ¿O se adormeció? ¿Qué sucedió en esa época? No fue más difícil, no solamente para nosotros, sino para todos los que hacíamos música en esa época. A las radios incluso les prohibían que pasen música en inglés. Algunas radios, que eran pocas, eran 2 o 3 radios que pasaban música en inglés. Y hasta el 74, que prácticamente desapareció todo el movimiento rock and rollero en Lima. Y del 74 al 80 hubo un silencio muy notorio musicalmente hablando en Perú y parte de Sudamérica. Claro, y además donde el mayor placer en realidad era tocar. Claro, ¿no? No estaba como tan industrializada la música, ¿no? Sí. No había tanta industria, además un placer. Nos encantaba que nos paguen con aplausos. Claro. ¿Cuáles son los temas símbolo de Telegraph Avenue, según ustedes? Bueno, es Something Going y Happy. Bueno, fueron las más conocidas. A nivel comercial, a nivel de difusión en todo caso. Para mí, por ejemplo, tengo otros. Tengo una que se llama Telegraph Avenue y la otra que es Hello, This Is Me. Ustedes componían sus propios temas en una época donde muchos de los grupos, digamos, que tocaban simultáneamente a ustedes, hacían covers, ¿no? ¿De dónde nace ese interés o esa ilusión por hacer sus propios temas? Sí, es que queríamos diferenciarnos, ¿no? Cambiar a otra época, porque queríamos imitar a los grupos grandes, como los Beatles o como los, claro, Zeppelin. Ellos componían sus canciones, la mayoría de las canciones, entonces nosotros también queríamos hacer. Ok. Así empezó, o sea, la claqueta es él. Ya. I like you. Nobody is able to tell me I'm wrong. No. Play it one more time. You're happy, but I love you. You're happy. Nobody is able to tell me I'm wrong. Some people don't say how they gon' love me. I just want to tell them, open your mind. We've made again, and you're happy. And you're happy. Los Mats fueron una importante banda de rock psicodélico en el Perú. En 1969, Mick Jagger y Keith Richards,
que estaban de paso por Lima, quedaron impresionados al verlos en concierto. Inmediatamente los invitaron a tocar en Inglaterra como teloneros de los mismísimos Rolling Stones. Luego de presentarse exitosamente en los mejores clubes londinenses, los Mats decidieron disolverse. En las décadas de 1960 y 1970, los grupos de rock peruano recibieron influencias de bandas principalmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, cuya música nos llegaba a través de películas, de la radio y de discos de vinilo. Una de estas bandas fue aquella formada por 4 muchachos de Liverpool, los Beatles. Sin duda, la banda de rock más famosa de la historia. Los Beatles influenciaron a músicos de todo el planeta. Y John, Paul, George y Ringo se convirtieron en leyendas del rock. Estamos en San Miguel. Detrás de mí hay un monumento que rinde homenaje a John Lennon, cuya actitud libertaria y contestataria sigue siendo hoy un modelo de referencia. Los Beatles se disolvieron en 1970. Ellos crearon y recrearon formas, sonidos, modas y estilos. Te diría que hay bastantes grupos al estilo Beatles, comenzando por New Year Sound, La Agonía, We're Together. O sea, busco una clarísima influencia Beatles, ¿no? Digamos, pero un equivalente a los Rolling Stones estrictamente no he encontrado, cosa que me resulta, bueno, me hubiera gustado que hubiera sucedido, ¿no? Digamos, pero un grupo plenamente Rolling Stones, no, ni siquiera los Mats, que era un grupo más bien influido por The Kings. O sea, existían grupos influidos por The Kings, los Mats, que es un grupo de primera división. Cuando llegan los Beatles es un nuevo esquema mental, ¿no? Por eso es que son genios. Ellos logran cambiar, digamos, la mentalidad musical de la juventud y nos introducen sin querer al blues, al rock, porque ellos también, digamos, aprenden de los blueseros americanos, de Muddy Waters, de B.B. King, de Freddie King, de esa generación de músicos negros que hacen el blues, ¿no? Entonces, ahí de pasada nosotros también agarramos algo, pues. Venía una profesora a enseñarme, ¿no es cierto?, a través de la teoría musical, pentagramas, partituras y todo. Hasta que un día yo le dije, oiga, dígame una cosa, ¿puede usted enseñarme una canción de los Beatles? Y ella me dijo, no, porque eso no es música. Entonces yo le pregunté, bueno, y si no es música, ¿por qué la pasan en la radio? Y toda la gente la canta. Esa fue la última vez que vi a la profesora. So I just walk out in the rain. Una de las bandas peruanas más influenciadas por los Beatles, y en especial por Paul McCartney, es sin duda We All Together, nacida en el año 1971. ¿Los Beatles han sido una influencia importante para ustedes, como para muchísimos? Bueno, yo creo que los Beatles son una influencia para todos. Aquel que dice que no está equivocado. Y aunque no sea músico, es una influencia, definitivamente. Cambiaron muchas cosas. Sí, no, definitivamente. Sí. Además, desde ahí, yo diría que eso es justamente uno de los motivos por los cuales yo me dediqué a cantar, ¿no? Porque cuando escuché cantar a este señor McCartney, no podía creer que una persona pudiera cantar tan bien. ¿Cómo era la movida rockera en esa época? ¿Había mucho movimiento?
Era un movimiento relativamente clandestino, porque era justo, bueno, en el 68 ocurrió el golpe militar, ¿no? Es posible que We All Together haya impactado fuertemente, digamos, en el tipo de público que en una fiesta quería escuchar algo armonioso, lento, etcétera. No, no había una cosa así como que tú fueras en esa época donde ya existía Jimi Hendrix, Cream y todos esos grupos, no había tal cosa. ¿Cuáles son los temas fundamentales de We All Together? A ver... Cuando hace un concierto, los que la gente grita, los que cierran el concierto... Bueno, nosotros mismos a veces nos impresionamos. Acabamos de tener hace unos días una fiesta, nos invitaron a tocar a un club y te quedas impresionado de cómo la gente recuerda música que tiene 45 años, ¿no? O sea, algunas personas nunca saben Some People, o sea, Tomorrow, Caminando Bajo la Lluvia, Carry On, Lo Más Grande, Hey Revolution, Ozzy, Estaba en el Sol, Al Borde del Camino, Es Mi Perú. Carry On es una versión, ¿no? Claro, es una versión. Claro. Es una versión de un grupo que se llama Badfinger y los compositores son Pete Ham y Mal Evans, si no me equivoco. Y los dos están muertos, aunque no los creas. Uno de ellos pertenece al famoso Club de los 27. Pete Ham y Tom Evans. Y Tom Evans. Era un productor. Lo curioso es que esa música no fue éxito en ningún otro lugar del planeta. Carry on till tomorrow. There's no reason to... 3, 2, 1. Go. Miro los días al pasar y siento el sol en mi vibrar, pensando solo en ti. Es algo sin igual, olvidar el presente, no pensar en mañana, solo en ti. Como las hojas al caer, te siento en mí desvanecer y me estremezco al ver lo que has hecho de mí, como entraste en mis sueños, te adueñaste de ellos sin querer. Nada para mí tiene valor, solo pienso en tu calor. Qué feliz sería con tu amor, sintiéndote. Todo lo que yo pude esperar no me basta para andar sin caminos y sin comprensión, amándote. Gracias. Muchas gracias. Alrededor del año 1974, la movida rockera peruana, nacida en la década de 1960, se detuvo abruptamente, hasta casi desaparecer. Ya 7-2, 7-3, Gerardo Manuel comienza a grabar el disco de Tarkus, que es angular, es una piedra angular del sol rock peruano. Y en el 7-4 los últimos discos que salen, y ya se habían grabado en el 7-3. A partir del 7-4, la cosa muere. Durante mucho tiempo, el aporte precursor de las bandas rockeras peruanas de las décadas del 60 y 70 fue prácticamente ignorado. Velasco lo que hizo fue cambiar la estructura económica de este país, o sea, lo cual no es poco, ¿no? Y claro, y se vieron en esa coyuntura. Y esa coyuntura hizo que incluso mi generación ignorara por completo lo que se había hecho. O sea, el detonante de todo esto
es que en 1999 sale en España el disco de Los Saicos. Y a partir de ahí se empieza a ver toda una recuperación de nuestra tradición rockera, ¿no? Pero mi generación en los 80s y principios de los 90s o no tenía ni idea o no le importaba mucho ni nada. Cuando en los 80s comienza otra vez a ver rock peruano, el rock peruano de los 80s no toma como referencia los 60s ni los 70s. Los rockeros de los 80s no se fijan en Traffic Sound, no se fijan en Saicos. Eso es a partir ya del 2000, del siglo XXI. ¿Ok? Entonces, los rockeros de ahora se puede decir que sí escuchan rock 60s y 70s peruanos. Muchos de los grupos mencionados en este programa siguen vigentes o se han reencontrado luego de varios años. El mejor homenaje que les podemos hacer es escucharlos. Así podremos entender el porqué de su permanencia en el tiempo. Era rock hecho en el Perú y era extraordinario. La música que nosotros generamos no ha perdido actualidad, al contrario, está muy vigente, tanto así que los chicos de ahora lo disfrutan. La gente quiere bailar, pues la gente quiere divertirse, quiere, digamos, escuchar también sus propias raíces, ¿no? Hemos hecho un repaso por la historia del rock desde sus orígenes en nuestro país, más o menos en 1960 hasta 1980. Si bien es cierto que hoy existen muchísimas bandas de rock, consideramos importante revisar los orígenes de este movimiento, sus pioneros, aquellos que abrieron el camino. Les prometo que próximamente continuaremos con este programa, con la historia del rock en el Perú desde los 80 hasta nuestros días. ¡Viva el rock and roll! Nos vemos en la próxima. To listen to the truth.